Como la proa de un barco, Hernán Cortés partió las aguas turbulentas de la vida en busca de aventuras y de nuevos horizontes. El destino lo colocó en la frontera de la mitología y de la historia. Él nunca supo que sería una leyenda. Cortés solo quería fortuna y poder. Fue un hombre polémico, valiente y miserable, cruel y bondadoso, noble y traidor. Como principal protagonista de la conquista de México, fue un gran estratega, un lúcido político y un hábil negociador. Su forma de vida fue la desconfianza. Con ella hizo amigos y enemigos. Repartió riqueza, mujeres y gloria. Además de la espada para conquistar a los hombres, Cortés llevaba la cruz para conquistar sus almas. Sus barcos fueron percibidos como grandes casas flotantes. El jinete con su caballo como un solo ser indivisible. Y Cortés fue confundido con un dios. Destruyó un imperio, pero sembró la semilla de una nueva nación. Sorprendidos porque la tierra era redonda, los europeos habían poblado con su imaginación el nuevo mundo, que invadieron de monstruos y seres fabulosos como las sirenas. Soñaban con encontrar la fuente de la eterna juventud o ciudades hechas de oro y esmeraldas. Para Cortés, estas fantasías formaban parte de la realidad que había que descubrir. Su familia, pobre pero noble, y siendo él único varón, lo mandó muy joven a estudiar a la Universidad de Salamanca. Cuando aprendió el oficio de escribano, no sabía que iba a escribir la historia de la conquista más espectacular de su tiempo. Su conquista. Cortés, conocido en aquel entonces como Fernando, plasmó su historia y sus hazañas en las cartas de relación, enviadas a Carlos V, rey de España. Sabemos de su polémica vida por las crónicas de la época. La más conocida es La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, soldado de Cortés. La crónica más crítica fue la de Fray Bernardino de Sahagún, enérgico defensor de los indios. En ese momento había dos grandes poderes, la religión y la monarquía. El poder de la Iglesia y una fe dogmática hacían de los españoles, que se llamaban a sí mismos cristianos, hombres temerosos de Dios, dispuestos a matar en su nombre. A su llegada a Santo Domingo, Cortés ejerce el oficio de escribano y se inicia como ganadero, hasta que Diego Velázquez, futuro socio y enemigo de Cortés, lo invita a participar en la conquista de Cuba. Después de conquistar Cuba, tanto el gobernador Diego Velázquez como los conquistadores que lo habían acompañado tenían la ilusión de conquistar un lugar más grande, más rico, donde pudieran por fin acceder a esa vida de ocio y riquezas que creían merecer después de haber matado a tantos infieles. Y fue precisamente esa posibilidad la que se abrió con el descubrimiento de Yucatán y con pues, las noticias que empezaron a llegar de la existencia de una tierra muy rica, llena de ciudades y sobre todo llena de indios y de oro. Diego Velázquez había enviado 2 expediciones sin éxito a Yucatán. La última se creía perdida. Para ir en su busca designó a Hernán Cortés, a pesar de que ya se había enemistado con él. Como Cortés era uno de los conquistadores más ambiciosos en Cuba y también un posible rival de Diego Velázquez, pues le debe haber parecido conveniente enviar a su rival a un lugar donde quizá no lo molestaría tanto, porque había habido varios desencuentros con él, ¿no? En plenos preparativos del viaje, se confirma la noticia de que después de las islas estaba el reino más rico jamás encontrado. Cortés de inmediato supo lo que tenía que hacer.
conquistar ese reino. Cortés, que durante 9 años en Cuba había reunido una buena fortuna, la invirtió toda en la empresa. Compró barcos, comida, pólvora, armas y caballos. Fue tan grande su inversión que sobrepasó por mucho la de Velázquez, su socio, quien al enterarse se molestó tanto que amenazó con detener la expedición. Ante la amenaza de Velázquez, Cortés zarpa. De varios puertos de Cuba en secreto, salen los barcos que se reunirán en San Antonio para continuar juntos hacia Yucatán. El emblema de Cortés decía: amigos, sigamos la cruz, que si tenemos fe, con esta señal venceremos. Los españoles creían que Yucatán y los otros puntos conocidos del continente eran islas, y que después de Yucatán encontrarían las Indias, el Oriente o un continente desconocido muy rico. Cortés también tenía la misión de buscar a los marineros que habían sobrevivido a un naufragio hacía 8 años y se creía que seguían con vida. A su llegada a Yucatán se entera que los mayas habitantes de la costa habían huido. Se habían ocultado por miedo a los españoles. Cuando encuentra a Jerónimo de Aguilar, que había escapado de los mayas, corrobora que más allá, en las montañas, estaba el gran imperio. Con entusiasmo renovado, Cortés da la orden de continuar. Aguilar, que había aprendido el idioma maya, sería útil intérprete. El otro náufrago sobreviviente, Gonzalo Guerrero, se integró a la comunidad maya, crió una familia que dio origen a los primeros mestizos del continente y, oculto como los nativos mayas, no quiso regresar con los españoles. De Yucatán la flota se dirigió a Tabasco, en donde no fueron bien recibidos. Cortés le pidió a los mayas de Tabasco que no hicieran la guerra. Los españoles vencieron gracias a la eficacia de sus armas y su disciplina militar. El caballo y el jinete fueron percibidos como un solo ser indivisible, y Cortés fue confundido con un dios. Cortés representa al otro, pero al otro cargado de novedades, incluso de novedades tecnológicas, de novedades biológicas, la presencia del caballo, que tanto asusta a los nativos. Otra de las costumbres que tenían era entregar un tributo como reconocimiento de su derrota. Les dieron 20 mujeres para que los sirvieran. Entre ellas venía Malinali, que sería bautizada como Marina y llamada por todos Malinche. Esta mujer de gran carácter y exótica belleza llegaría a ser un personaje clave en la conquista de México. Mediante el bautismo convirtieron a las mujeres al cristianismo para que dejaran de ser infieles y los españoles pudieran aspirar a relacionarse con ellas. Cortés las repartió entre su gente sin tomar ninguna para él. Con este gesto supo que premiando con equidad y desinterés a sus hombres, se ganaba su confianza. Pero todavía no sabía que siendo cruel y despiadado, se ganaría su temor y su respeto. Después de su primera victoria y la confirmación de la existencia del gran imperio azteca, con las 20 mujeres a bordo, sin saber bien a dónde se dirigía, Cortés continúa su viaje. Pero había alguien que sí sabía que Cortés y sus huestes se acercaban implacables. Moctezuma, el soberano del gran imperio azteca, estaba enterado de cada paso que daban, informado por su red de mensajeros que recorrían todo el territorio llevando noticias. En este lado del mundo aún desconocido para los españoles, existía un gran territorio ocupado por muchas culturas, cada una con sus propias costumbres, idioma, economía y fronteras. Casi todas estaban sometidas por los aztecas, también llamados mexicas, sociedad guerrera por excelencia que mantenía su hegemonía desde Tenochtitlan por el poder de las armas y el terror de la muerte. Cortés deberá enfrentarlos y tendrá que hacer alianzas para lograr su objetivo. ¿No bien habían llegado a Veracruz cuando una comitiva de Moctezuma,
el soberano de los aztecas va a su encuentro con regalos. Parecía una buena señal. Aguilar no entendía la lengua de los enviados. Estaban ante un serio dilema. ¿Cómo se entenderían con ellos? En ese momento de confusión, con enorme valentía, la Malinche, acercándose a Cortés, lo señala y dice en náhuatl, la lengua de los aztecas: es él al que buscan. La Malinche hablaba maya, la lengua que Aguilar entendía, y este traduce al español. A partir de ese momento, la Malinche sería la intérprete de Cortés, su lengua, como le llamaron, y será vista por todos con respeto, ya que ocupará un lugar insólito al lado de gobernantes y personajes distinguidos. Sitio reservado para un hombre, no para una mujer. Cortés, con excepcional sagacidad y diplomacia, permite que le coloquen algunas de las prendas que traían como obsequio, a pesar del asombro y posiblemente el temor que sentía. Los obsequios que mandaba Moctezuma eran símbolos, atributos de la investidura de varios dioses, entre ellos Quetzalcóatl. Moctezuma, que conocía como gran sacerdote de Tenochtitlan, conocía las antiguas creencias, los mitos, sabía que algún día por Oriente iba a regresar Quetzalcóatl, que precisamente al huir de Tula se había incinerado y había desaparecido en la costa, por el Oriente. Entonces iba a regresar. Pero también había presagios funestos en los cuales se decía que iba a acabar ya el imperio con la llegada de estos dioses por el Oriente. Además de los regalos, la comitiva trae un mensaje: que se vayan, que no insistan en ir a Tenochtitlan. Los aztecas tenían el control de más de 370 pueblos que le eran tributarios, entre ellos los totonacas, no así los mayas, de allí la actitud de unos y otros. Cortés percibe esto de inmediato y lo va a capitalizar para sus fines. Hace un arreglo con los totonacas en el cual les promete que va a liberarlos del yugo de los aztecas. Los mensajeros de Moctezuma no pierden tiempo para llevar la noticia. Los extranjeros tienen aliados.